juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor. Lunes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Lectura del libro de los Jueces. En aquellos días, los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Dieron culto a los ídolos, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras los otros dioses, dioses de las naciones vecinas, y los adoraron irritando al Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. El Señor se encolerizó contra Israel. Los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban. Los vendió a los enemigos de alrededor, y los israelitas no podían resistirles. En todo lo que emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Entonces el Señor hacía surgir los jueces, que los libraban de las bandas de salteadores, pero ni a los jueces hacían caso, sino que se prostituían con otros dioses, dándoles culto, desviándose muy pronto de la senda por donde habían caminado sus padres, obedientes al Señor. No hacían como ellos. Cuando el Señor hacía surgir jueces, el Señor estaba con el juez, y mientras vivía el juez, lo salvaba de sus enemigos, porque le daba lástima oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores. Pero en cuanto moría el juez, recaían y se portaban peor que sus padres, yendo tras otros dioses, rindiéndoles adoración. No se apartaban de sus maldades ni de su conducta obstinada. Palabra de Dios. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado. Emparentaron con los gentiles, imitaron con sus costumbres. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se marcharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró? Mas ellos, obstinados con su actitud, perecían por sus culpas, pero Él miró su angustia y escuchó sus gritos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno.
mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo, todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó, si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, dé el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era rico. Palabra del Señor. Estamos frente a una palabra cuya conclusión nos lleva al seguimiento. Lo que necesitamos. Podemos destacar 2 puntos. Lo primero es la necesidad de la salvación, la preocupación para la salvación. A veces sentimos que nuestras acciones no son suficientes para que nosotros heredemos el reino de los cielos. La inquietud de la salvación llevó a este joven a preguntar al maestro qué es lo que tiene que hacer para heredar el reino de los cielos. Él tenía una concepción de Jesús. Para él, Jesús era el maestro bueno. Pero Jesús le mostró y le enseñó que hay más bueno que podría encontrar: Dios, su Padre, Dios el Todopoderoso. La inquietud del muchacho le llevó a hacerle la pregunta, pero Jesús de nuevo le refirió a los mandamientos. Y los mandamientos que Jesús ha enumerado es justamente los elementos que nos impiden vivir una vida correcta, una vida sin pecado, una vida armoniosa con la Sagrada Escritura. Aquí está todo lo que muchas veces nos inclinamos, todas las cosas que muchas veces nos hacen cometer los pecados, las cosas más comunes que nosotros vivimos. Aquí está todo resumido: el robo, la fornicación, el crimen, la violencia, la honra, el honor, el amor a los demás. Él sentía que vivía todo eso porque lo vivía de manera teórica, lo vivía como precepto, lo vivía como un legalista. Lo que hay es lo que hay que practicar. Pero llega un momento que la palabra nos empuja a la práctica. Eso es la caridad. Eso es el verdadero desprendimiento. Hay que ser libre para entrar en el reino de los cielos. Por eso Jesús le dijo, vende todo lo que tú tienes. ¿Por qué se fue triste? Tenía mucho, pero tener mucho no era solamente el problema. Estaba apegado a las cosas. No podría desprenderse. Sopesó la salvación y el camino de la salvación. Muchas veces caímos en este mismo error. Conocemos el camino de la salvación, pero no hacemos las cosas que nos lleven a la salvación. Sabemos que debemos amar, pero ¿a qué precio? Solamente amamos a los que importa por nosotros. ¿Seremos capaces de amar al pobre, al inmigrante, al marginalizado? ¿Será que somos capaces de compartir nuestro pan, nuestra mesa con aquel que de verdad tiene hambre? Es muy fácil dar una limosna, salir de una persona con unos centavos, unos papelitos, pero dejar que su corazón abrace al otro, ahí está el desafío, ahí está lo más difícil. San Francisco de Asís llegó al punto culmen de su conversión cuando descubrió en el leproso el rostro de Cristo y a pesar de la lepra pudo abrazar al esposo. Y él que antes no podría respirar ni ver a ningún leproso, ahora eso se devuelve dulce, porque a través de esas llagas contempla las llagas de Cristo. A través de este pobre contempla a Cristo en toda su plenitud. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios no es teórica. La palabra de Dios no es algo que nosotros debemos saber de memoria. Es una praxis de vida. La vida cristiana consiste en la praxis, existe en la acción, no en la teoría, no el que yo me sé, no lo que está en mi cabeza, sino lo que de verdad mis manos, mis corazón puedes tocar. Como nos lo decía el Papa Francisco, que Dios bendiga su alma, hay que ensuciar nuestras manos con los pobres.
si queremos sentir la dulzura y la presencia de Dios. Que la gracia del Señor nos acompañe, que nos ayude a desprendernos de nosotros mismos, nos ayude a desprender lo que nosotros tenemos para amar de verdad. Que la gracia del Señor nos acompañe y que nos bendiga el Señor Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor.